y épocas desfavorables. Hay bulbosas que son de otoño-invierno y hay bulbosas que son de primavera-verano, ¿sí? Acá les puse las de otoño-invierno. En función de la época donde crece vegetativamente, es cómo se las va a nombrar, ¿sí? No en la época en la que florece, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, estas plantas las podemos plantar, por ejemplo, a principios del otoño, van a crecer en hojas en todo el otoño, van a crecer en todo el invierno, ¿y cuándo van a florecer? A principios de la primavera, cuando los climas empiecen a mejorar, ¿sí? Entonces son las primeras flores que anuncian a la primavera, ¿sí? Pero la época vegetativa de la planta fue en otoño-invierno, por eso se las llama como en la época en la que tienen crecimiento vegetativo, no en la época de floración, ¿sí? Entonces son bulbosas de otoño-invierno. Se plantan entonces en otoño, deben pasar todo el invierno enterrado para cumplir con su ciclo de vida de crecimiento y florecer en la primavera. Suelen plantarse a partir más o menos de abril o mayo, y con la llegada de los primeros fríos los plantamos también hasta ahí, y después florecen cuando empiezan a decaer los fríos y empieza a surgir la primavera. Estas bulbosas realizan un ciclo de floración en primavera, por lo que es importante saber eh, que son las primeras flores que vamos a ver. Por eso mucha gente las aprecia muchísimo, porque ornamentalmente es lo primero lindo que vamos a ver en el patio. Y a veces es lo único lindo que hay, porque a veces florecen cuando está todo muerto. Entonces, son, la verdad que para los que aprecian los bulbos, a mí me encantan. Y tengo un montón. Este, Después, en términos de paisajista, el paisajismo son muy, bueno, son estos, anticipan a la primavera. Acá tenemos a los tulipanes, que hay más de 150 especies, hay diferentes colores, y los tulipanes son unos de los que más comercio tienen, que se han generado. Hay también diferentes mutaciones de los tulipanes y un comercio impresionante. Comercio de bulbos, y ha generado también un comercio turístico impresionante. Por ejemplo, en Trevelin, que está la época de la floración de los tulipanes y la gente va a ver la floración de los tulipanes. Después tenemos los narcisos, que algunos son perfumados, hay amarillos, hay blancos, hay más grandes, hay más chicos. Hay algunos que largan una sola flor y hay algunos que largan varias flores por vara floral. Hay diferentes tipos, pero generalmente todos tienen esa corneta, ¿sí?, en el centro, y generalmente la corneta suele ser amarilla. Después tenemos las fresias, que tienen 3 a 4 centímetros de largo, y acá sí encontramos muchos, muchos colores, y muy lindas. Bueno, después, a ver, espérenme. Eh, Otra cosa que podemos decir de las bulbosas es que está bueno plantar los bulbos espaciados en el tiempo. Por ejemplo, planto 10 narcisos hoy, siempre por supuesto contemplando la época de plantación, que es, dijimos, desde abril, mayo, hasta ahí, ¿sí? Pero si yo planto 10 en abril, 10 el 15 de abril, 10 el 30 de abril, 10 el 15 de mayo, voy a ir teniendo una floración escalonada de los mismos bulbos, ¿sí? Entonces la floración se va a extender en el tiempo. Eso se usa mucho y queda muy lindo para extenderlo. Lo que pasa es que hay que tener mucha cantidad de bulbos. Después acá tenemos las bulbosas de primavera-verano. Hacen referencia entonces a las bulbosas de las estaciones favorables, las que crecen vegetativamente durante la época de verano y van a florecer más bien terminando el verano. Esperen, perdón, acá me confundí. Crecen vegetativamente en primavera-verano y florecen entrando el otoño, ¿sí? Acá tenemos las achiras, por ejemplo, que son bien grandes, ¿sí? ¿Vieron? No sé si han tenido achiras, pero las achiras crecen hasta 2 metros de alto, tienen colores bien vivaces, bien con flores grandes, sus hojas son grandes, son bien vistosas y coloridas, y son muy llenadoras de espacio, con mucho color. Y aparte hay achiras de hojas bordó, hay achiras de hojas amarillas, hay achiras de glaucas con un verde alimonado, muy lindas. Hay achiras con flores más grandes y más chicas, pero son muy lindas. Después tenemos las azucenas, que todos, acá hay diferentes tamaños y diferentes colores, porque azucenas hay un montón. Las azucenas, en realidad, el nombre científico de las azucenas es Lolium.
y tenemos un montón de lolium diferentes, porque se ha trabajado mucho genéticamente. Estas plantas sirven para flor de corte, que se usa mucho en los ramos florales, son flores grandes y perfumadas generalmente, se utilizan para macizos y para canteros también, son muy bonitas. Y tenemos dentro de la familia de los lolium, están los lolium candidum, que poseen más o menos entre 5 y 20 flores por tallo. O sea, ¿vieron cómo está acá? Que va dando flores y flores y flores y flores. Bueno, florece muchísimo. Después está la Lolium longiflorum, que posee grandes flores, entre 13 y 20 centímetros cada flor, pero por vara floral hay entre 1 y 6 flores nada más. Después están los Lolium maculatum, que poseen flores amarillas, anaranjadas y rojas, algunas son manchadas, algunas son más oscuras. Hay infinidad de cantidad de Lolium, que son estas azucenas, porque como es una flor tan bonita, se ha trabajado mucho genéticamente, ¿sí? Hay muchas hibridaciones. Y después les puse acá los gladiolos, que los gladiolos incluyen también, genéticamente es una planta muy trabajada, por eso es que hay tantos colores, florecen en espigas cargadas y flores en formas de embudos y siempre son bien erectas. Existen numerosos híbridos, como ya dijimos, porque cruzan dos especies y sacan una nueva. Es muy fácil de hacer los híbridos. Muchos de ellos se cultivan para flor de corte, para ramos, para canteros, ya, bueno, igual la misma utilización más o menos que la azucena, ¿sí? Para canteros, para todo lo que es acompañar a los macizos. El color de las flores depende de la variedad que van a tener, pero generalmente hay en blancos, rojos, salmones, rosados, fucsias, hay un montón. Y las más conocidas es el gladiolo calianthus, que es este que les puse acá en la foto. Después hay uno que tiene flores púrpuras, que también es muy conocido, que es el communis, se llama gladiolus communis. Pero bueno, esas son diferentes especies, pero siempre hablando de la familia de los gladiolos, del género gladiolo. Y también podemos hablar de las de bulbosas de primavera-verano, por ejemplo, de las dalias, ¿sí? Bueno, acá, miren, esto es hermoso. Esto es en Trevelin, lo que yo les decía, del comercio de tulipanes que hay. Este, muy bonito. Bueno, los atributos ornamentales. Entonces, como dijimos, estos se llaman geofitos, que son las bulbosas, conocidas comercialmente, pero se llaman geofitos a nivel botánico. Siempre son muy vistosas y muy hermosas. Si lo vemos desde el lado ornamental, tienen un atractivo follaje, tienen atractivo de color, son muy versátiles, poseen diferentes aportes a cualquier espacio que los queramos colocar. El valor ornamental hay que tratar de dárselo ubicándolos juntos para que se puedan apreciar. Es muy difícil que un tulipán solo se destaque porque son plantas chiquitas, acuérdense que son herbáceas, pero bueno, si está un solo tulipán en un césped, va a llamar la atención igual. Generalmente se usan mucho para decorar, hacer diseños en parques y jardines, y bueno, se pueden hacer un montón de formas con ellos, porque justamente hay que plantar los bulbos en la forma que cada uno quiera, y todos los años le podemos ir cambiando el formato a ese diseño, porque es trasladar los bulbos en la época desfavorable y volver a armar un diseño nuevo. Se encuentran bulbosas. Y son caros también, Sí, sí, es importante por eso, conservarlos bien, eh, y cuidarlos de todas las enfermedades, como ya dijimos, cuidarlos que cuando los sacamos no los golpeemos, no los quebremos, no le clavemos la pala. Es todo un tema, todo un trabajo las bulbosas. Ahí tenemos bulbosas de muchos colores y muchas tienen rico olor, ¿sí? Mucha fragancia. Y en cuanto al tamaño, pueden encontrarse especies de bulbitos muy chiquitos, como los crocus, ¿sí? Que son apenas chiquititos, hasta bulbos muy grandes con plantas para plantas gigantes. Por ejemplo, esta que habíamos hablado antes, que era la achira, bueno, tienen unos rizomas bastante grandes y poderosos cuando crecen bien. Después tenemos, de todos los geofitos, los más conocidos son los tulipanes, por eso les puse esta foto, porque en Holanda está la mayor producción de bulbos a nivel internacional. Y estos promueven la industria bubicultura, se llama, que es toda esta industria de los bulbos. Los tulipanes son el principal bulbo que se produce para uso ornamental en todo el mundo.
Sus exportaciones se estiman en el orden de los 2 millones de bulbos por año. Así que miren el comercio que hacen de las bulbosas. Otras bulbosas con mucho peso económico y de producción son los gladiolos, los lirios, los iris, los narcisos, las anémonas y los jacintos, todos de diferentes tamaños y con diferentes producciones, pero que el que más se produce a nivel internacional es el tulipán. Bueno, y como atributo ornamental ya dijimos que se caracterizan por la belleza de las flores, porque nos dan color, nos dan vistosidad y porque también permite que en la época más desfavorable tengamos un punto de color, ¿sí? Otro muy conocido, que es muy lindo, es el agapantos. También lo conocen como lirio africano, flor del amor. Bueno, generalmente está el agapanto blanco y el agapanto azul, pero se usa mucho y este es muy conocido porque es una especie que también se trabajó genéticamente mucho y han logrado adaptarla a todo tipo de clima, a todo tipo de suelo, a todo tipo de situación donde la coloquemos, sea sombra, sea sol. El agapanto es muy versátil y sirve para todo. Es de muy bajo mantenimiento y justamente como es una planta rizomatosa, es una bulbosa que es muy utilizada. Acá tenemos los usos paisajísticos o los potenciales usos paisajísticos, porque los podemos usar para un montón de cosas. Existen varias formas de cultivar a los geofitos o a las bulbosas. Pueden ser atractivas en lugares despejados o, por ejemplo, entre arbustos, como le puso en la foto de arriba a la derecha. Ustedes la ven, sí, a la izquierda. Eh, Ahí está entre arbustos. Fíjense que en la época más desfavorable para esos arbustos, porque no tienen hojas, las bulbosas están en su mejor esplendor, ¿sí? Entonces, a un espacio donde no tenemos nada, porque es el invierno, tenemos las bulbosas y las flores de las bulbosas. Entonces, nos pueden ayudar a tapar los huecos de los rincones que quedan totalmente vacíos. También se usan para los jardines rocosos, por ejemplo, cuando hacen las rocallas y ponen bulbos en el medio, porque necesitan muy poca cantidad de tierra, entonces es lindo poner entre las rocas, hacer un huequito, poner tierra y ahí crecen. No es tanta la cantidad de tierra que necesiten, porque fíjense que las raíces de las bulbosas generalmente son cortitas. Después los usan para los pequeños patios, porque son plantas que ocupan poco espacio, para las orillas, para ponerlos en maceta, como la foto que les puse arriba. No, son muy versátiles y muy usados y los sabemos usar. Como recomendación, yo diría que los bulbos se destacan cuando hay mucha cantidad de uno. ¿Vieron cómo están en la maceta arriba? Que hay varios bulbos de la misma especie. Entonces ahí cuando toman, a mi gusto, atractivo ornamental, ¿sí? Porque si ponemos en una maceta un solo bulbo, y sí, se va a apreciar porque es hermoso, pero hay que mirarlo muy de cerca para que tenga un atractivo ornamental llamativo, ¿sí? Bueno, pero ese es mi criterio ornamental, ¿eh? Cada uno tiene el suyo y cada uno haga el suyo. Después, acá les puse, con respecto al desarrollo de los bulbos, les voy a decir los consejos básicos para que se desarrollen de la mejor manera posible los bulbos. Con respecto al suelo, al sustrato donde van a estar enterrados los bulbos, tiene que ser una tierra suelta. O sea, ¿sí? Siempre traten de que tenga un poco de arena, que sea bien ligera, con buen drenaje, porque la arena le da un buen drenaje, y que tenga materia orgánica, porque también necesitan recibir nutrientes para que el bulbo esté bien nutrido. Después, con respecto al riego, estas son plantas que son, como ya dijimos, muy sensibles. En la época menos desfavorable necesitan tener poco riesgo, ¿sí? Pero tampoco estar seco. O sea, necesitan una hidratación. Llamémosle época desfavorable a, por ejemplo, para los que son, que van a florecer en la primavera, es el verano, ¿sí? No lo encharquemos. Generalmente tratamos de poner a los bulbos en un relieve que tenga caída, ¿sí? Si tienen, por ejemplo, en el patio una zona donde hay una pendiente, bueno, ese es un buen lugar para poner los bulbos, porque ahí nunca se va a encharcar, ¿sí? El agua va a correr y se va a ir para la zona más baja. Entonces esa zona pues, es una forma de protegerlos poniéndolos en una pendiente porque nunca van a estar encharcados. Más allá de que, por ejemplo, reguemos el césped o tengamos un buen riego, siempre va a estar húmeda la tierra, pero no encharcada. Y cuando pasa la época de floración, también es necesario que mantengamos el suelo húmedo, porque recuerden que las hojas
vegetativas de la bulbosa, por más que la flor ya se murió, necesita secarse en el bulbo para poder darle toda esa materia, todos esos nutrientes que tiene la hoja, dárselo al bulbo para que el bulbo siga creciendo y siga alargando hijitos, ¿sí? Entonces, es importante que lo sigamos manteniendo con riego, porque el bulbo también necesita hidratarse para poder pasar todo el invierno, ¿sí? Toda la época desfavorable. Después, con respecto al sol o a la sombra, en general los bulbos prefieren sol, pero hay algunas plantas que son más de zonas sombreadas, como por ejemplo los jacintos y algunos narcisos también. ¿Qué más tenemos para sombra? A ver, de los que les puse acá. Bueno, no se me ocurre ningún otro. Pero eso lo podemos averiguar específicamente con cada bulbo haciendo las fichas tipológicas. Si necesitan más sol, más sombra, ¿sí? Los muscavis por ahí podrían ser para sombra. Pero hacemos la ficha tipológica de cada especie, del bulbo que tengamos, y ahí vamos a saber dónde ponerlos. Con respecto a la profundidad de la plantación, acá les puse el gráfico este, generalmente la norma general dice que el tamaño del bulbo, si por ejemplo yo tengo un bulbo que es de este tamaño de planta, bueno, arriba va a necesitar la misma proporción de tierra, ¿sí? Si yo tengo un bulbito chiquitito, bueno, arriba va a necesitar su propio tamaño de tierra, por eso no hay que profundizar tanto, fíjense que ahí los más chiquititos están más arriba, ¿sí? El más grandote, que es la fritillaria, está más abajo porque arriba de ella arriba del bulbo tiene el mismo tamaño de tierra, ¿sí? Esa es más o menos lo que se aconseja, esa es la proporción o el espesor recomendado para el bulbo. Todo va a depender del bulbo, del tamaño del bulbo, la profundidad que va a necesitar. Y en cuanto a la distancia de plantación entre bulbo y bulbo, también depende del tamaño del bulbo. Entonces, yo puedo tener separaciones entre 5 y 20 centímetros entre uno y otro, depende del tamaño de la planta que voy a tener. Si voy a tener, por ejemplo, muscaris, y los voy a plantar cada 5 centímetros, no muy alejados, mucho más, ¿sí? Más bien cerquita. En cambio, si tengo como dijimos hoy, que estábamos hablando hoy de La la dalia, achira, ¿sí? Las dalias, por profe, ejemplo, las voy a tener que la dalia sí da las raíces tuberosas son más bien grandes, entonces estas las voy a tener que plantar más alejadas, y aparte la planta de dalia es más grande. Entonces todo depende, la plantación depende de la distancia de plantación, depende del tamaño del bulbo y de la planta que va a lograr.